cumpleaños invitó a 4 de sus amigos a la casa a almorzar y a pasar un rato juntos. Ese día fue el peor día de mi vida, porque uno de sus 4 amigos, desde que llegó a la casa, siempre trató de entablar una conversación conmigo larga, pues desde que me saludó, me hacía demasiadas preguntas, para que no termine la conversación. Me preguntaba de mis amigos, de mis notas en la escuela, cuántos novios había tenido, sobre qué iba a estudiar, sobre mis gustos en ropa, y más preguntas. Por cierto, si yo no me iba cada vez que el señor me preguntaba alguna de sus preguntas, era porque, cuando yo me volteaba, luego de responderle, el señor me jalaba o me agarraba del brazo, y me decía que no debía de ser tan maleducada con él, y que no estaba bien dejarlo con la palabra en la boca. Diciendo eso me obligaba a quedarme. Luego de almorzar, el señor siguió persiguiéndome, pero esta vez, cada vez que se me acercaba, me decía algo lindo, como por ejemplo, para serte sincero, tú eres la más linda de todas tus hermanas. Luego me dijo que yo era muy chiquita para hacer ejercicio, porque yo tenía 16 años. Y yo me quedé, ¿ah? Y le respondí, señor, yo no voy al gimnasio. Y él me dijo, pero tienes buen cuerpo. Like para parte 2. Luego de que el amigo de mi papá me haya terminado de decir las cosas lindas que me dijo, que en realidad eran asquerosas, porque era muy grosero al hablar, y también porque yo no le había dado el consentimiento, ni el permiso, para que me hablara de esa forma, o me dijera esas cosas. Y eso es muy aparte de que el señor tenía como unos 40 años. En fin. Luego de eso, él me invitó a tomar asiento con él, y yo acepté por miedo, pues estaba demasiado incómoda. La cosa es que ahí el señor se empezó a acercar más a mí. Pero eso no fue lo peor, porque cuando ya estábamos sentados, el señor empieza a levantar mi vestido y empieza a tocarme la pierna. En ese momento mi respiración aumentó mucho. Luego de eso, sacó su celular e intentó tomarme fotos, porque afortunadamente mi hermana mayor vino hacia mí rápidamente, porque vio lo que el amigo de mi papá estaba haciendo. Yo en ese momento estaba teniendo un ataque de ansiedad o de nervios, no lo sé, pues en ese momento a mí me faltaba el aire. Mi hermana, por asustada, empezó a gritar, llamando a mi papá para que viniera y le gritara al señor que me estaba haciendo lo que me estaba haciendo antes. Mi papá vino, mi hermana le contó rápidamente lo que había pasado y se armó una pelea gigante, mientras a mí me faltaba el aire. Like para parte 3. Luego de que mi papá se enterara de lo que su amigo hizo y estaba tratando de hacer conmigo, gracias a mi hermana, mi papá empezó a insultarlo, súper molesto, a tal punto de que llegaron a los golpes. Debido al escándalo que se armó, todas las personas que estaban en la fiesta se enteraron del porqué de la pelea. Si bien es cierto, mi papá y a su amigo lo separaron porque se estaban peleando físicamente, eso no fue lo peor o lo que le hizo más daño al amigo de mi papá. Porque todas las señoras, incluyendo a mi mamá, lo arañaron, le escupieron, le quitaron el teléfono, ya que mi hermana había dicho que había visto al señor tomándome fotos, lo insultaron al extremo, incluso le derramaron bebidas, lo amenazaron con denunciarlo. Las señoras no dejaron al amigo de mi papá tranquilo hasta que salió de su casa, junto a su esposa, porque sí, tenía esposa. Lo curioso es que afuera de la casa, el señor recién se da cuenta que no tenía su celular. Y cuando lo dice, mi mamá responde diciendo, yo lo tengo, y ahora te lo voy a dar para que lo desbloquees, porque lo tenía bloqueado, y me muestres si tienes o no fotos de mi hija, porque no puedo permitir que te quedes con esas fotos. El señor se negó, pero su esposa desbloqueó el celular y se lo dio a mi mamá. Mi mamá revisó el celular y vio que sí habían muchas fotos mías incluso en el baño, y las eliminó. Ese día yo iba a salir con mi novio y mi mamá sabía, por eso me maquilló, para que me vea más linda. Bueno, la cosa es que como mi papá y mi mamá estaban separados, ellos habían quedado en que mi papá me iba a llevar a mi encuentro con mi amigo, porque mi papá no sabía que yo tenía novio. Y bueno, cuando mi papá me recogió en su carro, yo rápidamente me metí a su carro y me senté en los asientos atrás. Y durante el viaje en su carro, siempre traía la cabeza abajo, para que mi papá no viera el maquillaje que yo llevaba en el rostro, ya que a mi papá no le gustaba que yo me maquillara, ya que decía que yo era muy pequeña, porque tenía 15 años. Y bueno, cuando llegamos al centro comercial, yo rápidamente me bajé del carro de mi papá y empecé a caminar en dirección al centro comercial con la cabeza abajo, porque no quería que mi papá me vea con el maquillaje, ya que yo sabía que si él me veía con el maquillaje en la cara, se iba a molestar muchísimo conmigo. Bueno, y todo iba bien, hasta que me deja a solas con mi novio. Pues cuando me despido de mi padre, él me ve la cara y me jala del brazo delante de mi novio y me empieza a gritar súper fuerte y enojado, llamándome la atención por el maquillaje delante de mi novio y delante de todas las personas que estaban dentro del centro comercial. Comenta si quieres parte 2. Bueno, cuando mi papá se da cuenta que yo llevaba maquillaje en el centro comercial, me empieza a gritar súper fuerte delante de todas las personas que estaban en el centro comercial y delante de mi novio, diciendo cosas como, con toda esa pintura en la cara pareces payaso. ¿Cuántos años tienes? 50 para que te maquilles de esa forma. El maquillaje te hace ver vieja. Más bonita eres sin maquillaje. Y otra cosa, si tu objetivo era arreglarte la cara, te la has empeorado. Con ese último comentario casi lloro. Luego de que terminó de decir todo eso, sacó un papel de su bolsillo y me empezó a jalar todo el maquillaje con el papel. Es decir, me empezó a desmaquillar. Pero como evidentemente era solo papel, lo que estaba usando para quitarme el maquillaje hizo que todo mi maquillaje quedara así. Con el labial corrido, con el maquillaje de los ojos corrido. Literalmente yo era esta Barbie. Y bueno, como yo quedé con esta cara, toda la gente me estaba mirando, porque tenía esta cara. Y bueno, como mi papá me estaba avergonzando demasiado, salí del centro comercial, volví a su carro. Mi papá obviamente me siguió. Y bueno, cuando los dos llegamos al carro, yo me subí al carro y mi papá me llevó a casa. Y les juro que no volví a hablar con mi papá después de 2 meses. El mismo día que mi mejor amigo y yo terminamos el colegio, ella me pidió que la acompañase a la peluquería, porque quería hacerse un gran cambio de look.
Cuando llegamos a la peluquería, yo pensé que le iba a decir a la peluquera que le corte el cabello hasta acá o hasta acá, ya que mi mejor amiga tenía un cabello bastante largo. Pero no, mi mejor amiga le dijo a la peluquera que ella quería que le raparan la cabeza. Yo me quedé, ¡oh! La peluquera también se quedó en shock y por eso le preguntó el por qué quería hacerse ese gran cambio en el cabello. Mi mejor amiga básicamente le dijo que como ya habíamos acabado el colegio y ahora íbamos a entrar a la universidad, ella quería iniciar esta nueva etapa de su vida totalmente cambiada y renovada. Entonces la peluquera le dijo que si quería hacerse un cambio, en vez de raparse de frente, la peluquera le podría cortar el cabello de distintas formas, o sea, cortarle el cabello de distintos estilos, para que así mi mejor amiga vea si otro estilo le llama más la atención que el estilo rapado. Luego de que la peluquera le haya cortado el cabello de 1000 formas, mi mejor amiga se enamoró literalmente de este estilo. Bueno, le pagó la peluquera, salimos de ahí, le llamó a su mamá y le preguntó si yo podía ir a su casa a almorzar. Su mamá aceptó. Cuando llegamos a su casa y la mamá de mi mejor amiga la ve a su hija con este nuevo corte, la señora empieza a llorar y a gritarme e intenta jalarme el cabello a mí. Pero eso no fue lo peor que hizo. ¿Alguien quiere parte 2? Sígueme en Instagram. Cuando la mamá de mi mejor amiga ve a mi mejor amiga con su nuevo corte, o sea, con este corte, la señora empieza a llorar dramáticamente. Ni yo ni mi mejor amiga entendíamos por qué, hasta que 30 segundos después, la señora súper molesta y cambiada de ánimo, se lanza a mí intentándome jalar el cabello y le da una cachetada a mi mejor amiga. Y luego de todo eso, la señora me empieza a gritar a mí que yo era una enferma desviada y lesbiana. En ese momento mi mejor amiga y yo entendimos por qué su mamá estaba haciendo todo ese escándalo y ese show. La señora pensaba que mi mejor amiga era lesbiana solamente por haberse cortado así el cabello y que yo era la novia de mi mejor amiga y que supuestamente yo había hecho que mi mejor amiga le gusten las mujeres. Yo me quedé en shock porque eso no era cierto. Luego de que la señora me haya dicho eso a mí, mi mejor amiga le dijo a su mamá que eso no era cierto y que ella se había cortado así el cabello solamente porque le gustaba. Sin embargo, la señora seguía diciendo que este era un corte solo de chicos y que todas las chicas que estaban en este corte automáticamente eran lesbianas. Mi mejor amiga en ese momento le dijo a su mamá que por favor se callara y que deje de hacer escándalo. También le pidió que deje de hablar de la comunidad LGBT como si fuera algo malo o una enfermedad. Y terminó diciendo que ella los apoyaba. Síganme en Insta. Para los que no saben, yo tengo un erizo, ¿ok? Aquí está la hermosa criatura del señor. Bueno, la cosa es que mi papá casi la deja tiesa por una pequeña equivocación que tuvo. La cosa es que la semana pasada, a las 4 de la mañana, mi papá mientras que dormía sintió en su cama a una abuelita moviéndose. Mi papá de lo que estaba dormido se levanta, ¡oh!, asustado, porque pensó que lo que se estaba moviendo era una rata, ya que la anterior semana de esa semana habíamos encontrado 4 ratas gigantes en la casa y una casi ataca a mi abuela. Bueno, la cosa es que mi papá en vez de levantar la sábana y ver que lo que se estaba moviendo era o no era una rata, simplemente con la sábana encima empezó a golpear con su puño, pensando que era una rata y por miedo a que lo ataque. Sin embargo, en el segundo casi puño sintió espinas, levantó la colcha y se dio cuenta que era el erizo de mi hermana, porque en realidad ese erizo que mostré es de mi hermana. Y cuando lo vio se puso a llorar y empezó a tratar al erizo con mucho cariño, porque se sentía mal de verlo pium. Luego le llamó la atención a mi hermana, porque ella era la responsable. Mi hermana le explicó que ella lo dejó encima de su cama y no cerró la puerta de su cuarto, así que supone que su erizo caminó de su cuarto al cuarto de nuestros padres. Pero tranquilos, el erizo está bien. Three, two, one， 白白胖胖，充满希望，健康可爱，充满期待，没心没肺，快乐加倍。Three, two, one， 白白胖胖，充满希望，健康可爱，充满期待，没心没肺，快乐加倍。快手，看见每一种生活。